Cuando los humanos dejaron de ser nómadas y se asentaron en aldeas agrícolas, nació la necesidad de almacenar, conducir y repartir agua. Y es así como aparecen los primeros pozos excavados, cisternas y sistemas de riego. Edad del Bronce, 2800 a 1100 a.C. Las primeras ciudades ya tenían pozos públicos y canales. En Creta, la civilización minoica diseñó acueductos tempranos para llevar agua a sus palacios. Persia, 1000 a.C. Los persas idearon túneles subterráneos inclinados llamados canals, que llevaban agua subterránea a la superficie sin necesidad de bombas. Hasta hoy en día muchos siguen en uso. Grecia. Por su parte, los griegos construyeron obras maestras como el túnel de Eupalinos en la isla de Samos. Mientras tanto, los asirios levantaron acueductos de piedra de kilómetros de largo para abastecer ciudades enteras. Y no podemos olvidar mencionar a los romanos. Los romanos llevaron la ingeniería hidráulica a otro nivel. Sus acueductos gigantescos cruzaban valles, llevaban agua limpia a las ciudades y aún hoy algunos siguen en pie. Un legado realmente impresionante. En América del Sur, un poquito más hablando más de la cultura nazca, en Perú, los nazcas diseñaron los puquios, acueductos subterráneos que todavía funcionan, una muestra de cómo distintas culturas encontraron soluciones adaptadas a su entorno. No veo. Como ya sabemos, el agua ha sido fundamental desde el inicio de la humanidad. Sin ella no estaremos aquí actualmente. Pero ¿realmente cuándo empezamos a utilizar el agua? Bueno, el agua la empezamos a utilizar desde la prehistoria. Desde la edad de piedra la utilizamos para hacer distintas cosas como el riego y la ganadería. Con esto pudo el ser humano pasar de ser nómada a sedentario. Sin embargo, ¿cuándo empezamos a aprovecharla realmente? La empezamos a aprovechar cuando en la antigua Sumeria y en Babilonia la utilizaron para hacer grandes extensiones de canales, para realizar riego y otras actividades, así como distintas obras de ingeniería, las cuales fueron utilizadas para el día a día de los ciudadanos de las antiguas ciudades. Pero miren eso de ahí. Es un dato curioso. Un dato curioso sobre la antigua Sumeria es que existe entre una de las antiguas maravillas del mundo está los jardines colgantes. Los jardines colgantes se dice que utilizaron distintos sistemas como el tornillo de Arquímedes y distintos canales para hacer subir el nivel del agua, para hacer subir hasta la cima de la pirámide ríos que bajaban en forma de cascadas. Este tipo de canales que son descritos son muy parecidos a quizás el canal de Panamá, pero no se sabe a ciencia cierta si este lugar existe o existió realmente. Pero ya hay unas cosas más tangibles. Podemos hablar de la antigua Egipto. En la antigua Egipto se usaron grandes canales, los cuales no solo funcionaban para la agricultura, sino que también se utilizaban para el comercio y también para conectar las distintas ciudades entre ellas. Estos no eran solo funcionales, sino también eran parte de la cultura y del estatus de Egipto, ya que estos eran construidos a mandato de todos sus faraones. Igualmente, podemos hablar de que estos canales eran muy avanzados, ya que tenían como unos tipos de represas las cuales podían controlar el nivel del agua, así como también podían controlar el caudal del río como tal. Esto lo hacía muy avanzado para su época. ¡Hey! Hola. ¿Cómo están? También ahora tenemos que pasar a hablar tanto de los griegos como de los romanos. Los griegos, por su parte, fueron muy hábiles en el manejo del agua, más que todo por su cultura de la navegación, así mismo como los fenicios y los cartagineses. A su vez, los romanos podríamos decir que son los primeros que usaron realmente la hidráulica como ingeniería, ya que ellos podían usarla para hacer distintas cosas, así como muchas de sus estructuras giraban en torno a ella, no solo para fines públicos, sino también como estatus. Algunos de estos usos fueron las termas, las piscinas y muchos elementos como las cascadas que fueron utilizados por los reyes y también por los grandes funcionarios. Asimismo, podríamos decir que los romanos tuvieron el primer sistema de hidráulica pública. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían un sistema en el que la aprovechaba también el pueblo, pero asimismo tenían que pagar un dinero para poder utilizarla y que pudieran pues solventar esos gastos.
Asimismo, algunas ciudades de los romanos fueron las primeras en utilizar alcantarillado público en las calles. A su vez, estos utilizaban esta misma agua para distintas funciones, como el lavado de ropa, el lavado de distintas cosas. Y así es una de las primeras culturas que realmente aprovechó la hidráulica y la ingeniería para utilizar el agua. Miren, chavales, hay un pan. Seguimos con la siguiente etapa de la humanidad, que es el medievo. El medievo fue prácticamente un retroceso en la historia de la humanidad. Igual mismo con el agua, ya que se perdió mucha de la cultura del agua que tenían los romanos y los antiguos griegos. Estos tenían pues prácticamente ciudades insalubres, en las cuales faltaba mucha agua y había mucha escasez de este valioso líquido. Por otra parte, podemos llegar al Renacimiento, que es la siguiente etapa después del medievo. En este se salieron grandes pensadores, como pueden ser Leonardo da Vinci y algunos otros que también pues entraban en este tipo de ciencia, que es la hidráulica. Estos tuvieron grandes avances como el primer prototipo de motor, ruedas, las cuales se usaron mucho para pues mover, subir el agua y usarla para conseguir energía igualmente. Hey, pasamos con la edad industrial. En la edad industrial sabemos que fue una época de grandes avances en la tecnología y el agua no fue una excepción en ello. El agua utilizó, pues, más que utilizó, fue utilizada para distintos pues, inventos nuevos. Algunos de esos son la máquina de vapor o la prensa hidráulica, las cuales usaban un principio para poder pues, hacer sus respectivos trabajos entre ellos. Igualmente durante la era industrial se utilizó pues mucho el hecho de poder ir sobre los ríos, o no sobre los ríos, sobre los mares ya, para poder transportarse a través de barcos. Por ende también el agua fue muy importante para esto, ya que este fue pues un principio para poder iniciar la globalización como tal. A la modernidad. La modernidad. Bueno, ¿qué puedo decir de la modernidad? En la modernidad hemos luchado contra el desabasto de agua, como ya todos sabemos, ¿no? Y pues ha habido muchísimos avances en esto. Igualmente, por la gran extensión de todas nuestras ciudades que hemos tenido, pues hemos tenido pues distintos problemas como lo son las inundaciones y otras cosas como los contaminantes de las grandes fábricas y de los grandes pues zonas de basura y de las grandes ciudades, las cuales también contaminan pues no solo el agua, sino muchos de los otros elementos de la naturaleza. Pero ahí, miren eso de ahí. Bueno, un dato curioso es que la ciudad de Japón es una de las ciudades con mejor tecnología a la hora de sus drenajes. ¿Por qué? Porque en Japón se usa algo conocido como los jikans. ¿Qué son los jikans? Los jikans son una gran estructura gigante de concreto que está debajo de la tierra, en la cual se usa pues una gran estructura en forma de catedral, podríamos decirlo, la cual se sostiene por grandes columnas, las cuales sostienen toda la estructura de concreto alrededor. ¿Qué es esto? Es una gran cisterna que alberga alrededor de 350 millones de litros de agua. Esta agua, como segundo dato curioso, podría ser el equivalente, la que se necesita para abastecer a la ciudad de Mérida durante 3 días seguidos. Para terminar, pues podemos decir algunas de las cosas con las que hemos pues ayudado a de nuevo pues descontaminación del agua, por así decirlo. Aparte de las distintas pues iniciativas sobre los cuidados, también se han inventado distintas cosas como los filtros de arena, los cuales son hechos para pues por así decirlo colar el agua y evitar que tenga microorganismos y materiales nocivos como los metales pesados. Asimismo, otros tipos de potabilización que ya eran usados de la antigüedad, como hervir el agua, o más nuevamente las pastillas potabilizadoras, las cuales al usarlas se vuelve una cantidad de agua X potable. Y bueno, y para finalizar tenemos uno de los inventos más importantes de la modernidad, el cual fue pues descubierto después de la Segunda Guerra Mundial, el cual podemos decir que es la ósmosis inversa. La ósmosis inversa
Es prácticamente la cosa que usamos para que el agua se vuelva potable nuevamente en la actualidad. Y pues es uno de los métodos que más hemos utilizado y que más seguimos utilizando hasta ahora. Hablemos un poco sobre las propiedades físicas y químicas del agua. Para empezar, hablemos un poco de su molécula. Como todos ya sabemos, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Parece simple, pero su estructura angular y sus cargas hacen que sea muy polar. Esta polaridad le permite unirse con otras moléculas a través de puentes de hidrógeno. Es igual a un gran solvente universal, ya que, por su polaridad, disuelve sales, minerales y muchas sustancias. Por eso se le llama el solvente universal. Sin agua, simplemente no hay vida. Y ya adentrándonos un poco más a su comportamiento especial, el agua es anfótera. Puede actuar como ácido o como base, algo clave en reacciones químicas de nuestro cuerpo y del ambiente como tal. El agua igual cuenta con propiedades físicas únicas. Para empezar, tiene un calor específico muy alto. Absorbe calor lentamente y lo libera lentamente, regulando climas y temperaturas corporales. También su densidad máxima es de 4 grados centígrados. Esto hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida, flotando y protegiendo la vida en lagos y mares. Por obviedad es transparente, insípida e inodora en estado puro, ideal para la vida de los ecosistemas. Y pues igual posee gran tensión superficial, por eso vemos gotas esféricas y pequeños insectos que caminan sobre el agua. Cuando hablamos de la sostenibilidad del agua, nos referimos al equilibrio entre lo que usamos y lo que la naturaleza puede reponer. Esto quiere decir que siempre tengamos agua limpia y suficiente, no solo para nosotros, sino también para los ecosistemas y las futuras generaciones. Aunque el planeta está cubierto por 70% agua, solamente el 2.5% es dulce y menos del 1% está disponible para consumo humano. Esto significa que lo que tenemos es muy limitado. De hecho, la ONU advierte que para el año 2050 alrededor de 5.000 millones de personas podrían sufrir escasez de agua. Pero, ¿qué podemos hacer? Algunas acciones clave son usar responsablemente el agua en casa, implementar el riego eficiente en la agricultura, proteger ríos, cenotes y acuíferos, aprovechar nuevas tecnologías como el reciclaje y el tratamiento del agua, y sobre todo fomentar una cultura de conciencia sobre su cuidado. Ahora vamos con algunos datos curiosos. Nuestro cuerpo está compuesto por 60% agua y podemos sobrevivir hasta un mes sin comida, pero solo 3 días sin agua. También tenemos que una ducha de 10 minutos se gasta entre 80 y 100 litros de agua, y que lavar un auto puede consumir hasta 500 litros de agua. El agua es la única sustancia que encontramos naturalmente en los 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. La sostenibilidad del agua no es un problema del futuro, es un reto del presente. Cada gota cuenta, porque cuidar el agua es cuidar la vida.